Sí, la verdad que sí, fue bastante movilizante, nunca es fácil para nosotros hablar de esto, pero eh, era como muy parecido el caso, ¿no? Sí, el sentimiento es como de bronca, de injusticia, porque pasaron 25 años y sigue todo exactamente igual, por eso siguen pasando estas cosas. Ujú. Y bueno, el dolor, que más allá de que nunca se va, esto no, como que nos pega bien de cerca. Y que sigan ocurriendo en la ciudad, ¿no? Donde uno vive. Estas situaciones, más allá de que el muchacho se entregó a las 3 horas, pero bueno, en un primer momento la noticia era Sí, que un conductor atropelló a una ciclista, la mató y se dio a la fuga hasta que finalmente se entregó. Claro. Eve, a ver, hasta donde puedas, porque sé que no es fácil. no sos de hablar del tema. Yo te agradezco profundamente porque creo que si no aprendemos con todo lo que nos pasa, ¿cuándo vamos a aprender, no? Entonces, recordarle a la gente que también hubo casos similares en otro momento. ¿Cómo fue lo de Eliana? Bien. Con respecto a lo de no hablar, sí tenés razón, pero yo creo que esta vez prefería hacerlo como para concientizar o más allá de que nos duela, de que sepan que pasó, que pasa y que ojalá no siga pasando. En nuestro caso fue en el 2000. Bueno, como en estos otros casos, alguien decidió manejar alcoholizado y la chocó a mi hermana, la abandonó. Eso también que quede claro en nuestro caso de que mi hermana falleció 2 días después, o sea que nosotros pensamos que si esta persona hubiera vuelto, la historia podría ser otra. Eh, bueno, el hombre vive cerca del accidente, entonces él tuvo la oportunidad de esconderse rápido y después, y 4 años después nosotros supimos quién era. Antes de llegar a ese punto, el accidente ocurre en la avenida San Martín, si no me equivoco, Eve, frente de lo que antes era la catedral, ¿no? Ese negocio, esa librería Sí, tan conocida, estamos hablando ahí entre la 25 y la 26. sí. ¿Qué fue? ¿De madrugada? ¿Fue de noche? Fue de noche, casi madrugada, o sea, Ujú, creo que no recuerdo bien el horario, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Ella va en bicicleta por la avenida y un vehículo Sí, la atropella, la deja tirada y ese vehículo se escapa, como vos decís, esa persona que manejaba el vehículo vive cerca del lugar. sí. Esa persona vive, o sea, quiero aprovechar este espacio para decir que exactamente vive en la 22 y casi 45, al lado de una carnicería, y se llama Néstor Lépore, y por eso decidí también hablar, porque él en este momento sigue manejando alcoholizado, y bueno, quiero advertirle a la comunidad que como nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento con él. ¿Cómo es que se... A ver, porque pasan el dolor del fallecimiento, pidiendo investigación para tratar de encontrar el vehículo. ¿Cómo es que les llega la Bueno, con respecto a información la, sí, 4 años después, digo, ¿no? a la investigación, sí, en realidad no se hizo mucho, lo que fue tema de la policía y demás, no se hizo casi nada. Testigos tampoco conseguimos y eso también es como feo porque la sociedad como, no sé, por miedo, por lo que sea, se calla. Y para nosotros fue una casualidad saber que fue él, porque estaba en pareja con alguien, tuvieron, no sé si le contó alguna vez lo que pasó y por una discusión de ellos, esta persona que estaba con él fue y lo denunció, fue así. Wow, no recordaba ese dato. Eh, No, casi nadie lo sabe, en realidad. claro. O sea que O sea, una ex, o no sé si es expareja, o sea, una Sí, discusión de expareja, sí. pareja lleva a que esta Sí, mujer lo denuncie porque ella sabía lo que había sucedido. 4 años después del claro, accidente. sí. Y ahí es como que se da el primer... y a ustedes quién les avisa? ¿La policía? La policía. A nosotros nos avisa la policía y ahí, bueno, como que se empieza con los abogados y demás, que tampoco duró mucho porque lo que suele pasar en estos casos, lamentablemente, es que el que tiene más poder adquisitivo, más poder, o gente de poder, termina ganando, digamos.
¿Y la policía qué hizo? ¿Le secuestró el vehículo, hizo allanamientos, descubrió de que efectivamente el auto estaba escondido? Allanamiento no, porque el auto, el hombre este ya lo había llevado a una concesionaria a la venta, pero bueno, sí lo buscaron. Sí lo buscaron a él y bueno, ahí fue cuando nos citaron y empezó todo este tema, ¿no? de abogados y demás. O sea que el auto nunca lo encontraron entonces. O sea, sí, o sea, estaba, claro. Estaba, pero no ahí donde, no en su casa, digamos. No en su casa, no en su casa. Él ya tenía un auto nuevo. Claro. ¿Y eso en algún momento fue a juicio o no? ¿O nunca prosperó de llegar a una instancia judicial? Nunca prosperó, por lo que te digo. Él se buscó un abogado muy conocido acá en la colonia, que, bueno, sin entender mucho cómo trabajan los abogados, siendo personas como nosotros y teniendo hijos y demás, pueden defender esas cosas. Bueno, lo hizo. Sí pusieron plata encima, el tipo los familiares o quien haya sido, y bueno, prácticamente queda en la nada. Pero a vos obviamente te indigna muchísimo seguirlo viendo. Y a ver, vos haces una acusación también fuerte de que... Sí, no solo que nos indigna, sino que nadie sabe la sensación que sentimos, los nervios que pasamos cuando lo vemos alcoholizado y cuando sabemos que a nosotros, destrozó una familia y él está como si nada. También teniendo hijas grandes, sinceramente me cuesta entender cómo una persona puede vivir así, como si no hubiera pasado nada. ¿En algún momento habló con ustedes? ¿O intentó hablar con ustedes? No, al contrario. Eso nos hubiera ayudado más allá de que, como se dice siempre, o sea, la vida de mi hermana no vuelve, nos hubiera ayudado bastante a estar más tranquilos si él nos hubiera pedido disculpas, se hubiera mostrado arrepentido, pero no, fue todo lo contrario. Cuando nosotros lo encontramos cerca de esas fechas, cuando supimos quién era, él lo que hacía era reírse, y lo hemos encontrado en los bares también, y la verdad es que nunca se le movió un pelo, digamos. A ver, decía esto al principio que eran épocas, año 2000, no había celulares, no había redes sociales. Hoy imagino que también son diferentes cosas, ¿no? Porque hoy también se nota que hay mucha presión a través de las redes sociales por ejemplo, en el accidente del sábado pasado, esto de cárcel perpetua, que no salga más. Y quizás son tiempos diferentes, pero hoy hay lo que antes no había, que era esto de, a través de las redes, instalar un tema y una por lo menos condena social. Claro. Que en el caso de lo que le pasó a tu hermana, nunca, no sucedió. No sé si eso lo notaste también cuando veías hasta dónde llegó la noticia de la muerte de Milagros Utrera, que inmediatamente el mismo sábado ya estaba en Infobae, ya estaba en TN. Sí, tal cual. Y eso obviamente que también implica presión para la justicia, ¿no? Claro, sí, eso fue lo que faltó en nuestro caso. Todo esto de las redes no había movimientos, no existía así como ahora, y justamente por eso también se salvó de la condena social. ¿Y por qué ustedes tampoco nunca hablaron? A ver, entiendo que tiene que haber sido por dolor, pero yo la verdad que creo que es la primera vez que yo te hago una entrevista sobre el tema de un hecho que pasó hace 25 años, que también nos tocó porque yo iba al Bonoris, íbamos al Bonoris, entonces era como que el dolor quedó encapsulado ahí, en ese grupo, en el aula, en el colegio, y no más que eso, ¿no? Y hoy estás contando muchas cosas que a lo mejor tenías atragantada hace 25 años. Sí, en su momento no lo hablé justamente por lo del dolor y también por la impotencia, porque siento que a veces también las personas como que esperan escuchar o
o vernos hablar o algún video o algo que hagamos, como a veces un poco de, espero no equivocarme, pero a veces es un poco de morbo. Sí, tal cual, sí, en eso coincido. No para ayudar ni para acompañar. Después la gente se siente como con la libertad de opinar, porque a veces también después uno habla y dicen, con qué liviandad habla, o mirá, no llora, o sí llora, y nadie sabe porque la procesión va por dentro. Entonces, también como que empiezan a juzgar a las familias y no está bueno, porque cada uno sabe el dolor que siente en el momento. Hoy, ¿cómo pasó tanto tiempo, pero cómo la recordás a tu hermana? Bueno, yo con mi hermana me llevaba 11 meses, éramos como mellizas, así que a mí es como que me quitaron la mitad. Mi hermana era como cualquier adolescente con muchas ganas de vivir y se la quitaron. Se la quitó alguien que decidió emborracharse y salir como si nada. Este dato de un conductor borracho que atropella a alguien y se da la fuga, a ver, ¿cómo es que logran por ahí aseverar? Digo, porque esto de la gente habla, opina, qué sé yo. Bueno, ¿obtuvieron pruebas para demostrar que esa persona estaba en esas condiciones esa noche? ¿Es una especulación? ¿Es algo confirmado? No sé. No, especulación no fue. Sí se confirmó, pero bueno, ellos después tuvieron, no sé, como la parte, su abogado defensor, él sabrá más que nosotros como para mentir y demás, y haber logrado lo que logró, de que quede todo en la nada. Pero sí sabíamos y además sabemos porque hasta el día de hoy, de hecho me lo crucé, y hasta el día de hoy lo vemos así, entonces es como que dudas no hay. Claro. ¿Es una persona alcohólica? Sí, lo es. ¿Qué reflexión? A ver, porque nosotros acá desde el micrófono y sin haber pasado el dolor que han pasado la familia de Milagros o tantos otros que han sido, que murieron atropellados en bicicleta. En julio hubo un accidente que tengo entendido, Evelyn, estuvo involucrado un familiar directo de la misma persona que mató a tu hermana. Casi, o sea, con el mismo final para un ciclista en la avenida San Martín, a la altura de la calle 4. No sé, recuerdo el accidente de Chuchi Fantini, el año pasado en la Ruta 9, donde estaban haciendo la obra de ensanche de duplicación de calzada, también mataron a un ciclista, el conductor se dio la fuga, nadie sabe quién lo mató. Digo, si no arrancamos la nota de esto de si no aprendemos ahora, ¿cuándo, no? ¿Qué reflexión haces de todo esto que está pasando como sociedad, de tanto alcohol al volante, de tanta velocidad? Vos vivís también ahí en el límite entre zona rural y zona urbana, así que también seguramente ves todo el tiempo todo esto, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al accidente que hubo hace poco, sí escuché, o sea, no me metí mucho en el tema, pero sí escuché que son parientes, son hermanos. De hecho, ahí también la sociedad se puede dar cuenta que quedó en la nada hace muy poco y pasó exactamente lo mismo. O sea, que ahí está el poder y la plata. Y ellos, ¿no? Enseñarle a sus hijos y a su familia de que la vida del otro no vale. Que con lo que ellos tienen pueden seguir tranquilamente viviendo como si nada. Y bueno, con los otros accidentes, con lo que pasó con Milagros, que la verdad no la conozco, pero que pasó este sábado, yo lo que quisiera decirle a la gente, que les quede claro de que ellas, tanto mi hermana, Milagros y los demás, ellos no decidieron morir, sino que alguien eligió por ellos. Perdón. Sí, te entendemos. Cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar porque tanto mi hermana, que tenía 18 en ese momento, como esta chica, o sea, eran personas que sanas, que tenían sueños y se los arrebataron. Y con respecto al alcohol y demás, creo que tenemos que hacer todos, mea culpa, no voy a ser tan hipócrita,
porque a veces salimos y no sabemos si vamos a tomar un vaso o botellas. Entonces, si alguien toma alcohol, sabe que va a tomar alcohol. Y la gente que no toma, bueno, que salga tranquila, pero el que toma debería decidir salir no en su vehículo. Después, si toman o no, ya es otra cosa. Entonces uno se puede volver tranquilo y los demás pueden andar tranquilos también. Y creo que eso tenemos que concientizarnos, porque a veces uno dice, no, un vaso no es nada, y sí, los reflejos no son los mismos, y después como que uno toma un poco de más y se siente con un poder que no lo tiene, con un superpoder de que a mí no me va a pasar nada. Entonces creo que es eso lo que deberíamos ver todos.